Central el poder de los recursos multidisciplinarios en su biblioteca. Es decir, vamos a tener la oportunidad de revisar este recurso en detalle y ver las áreas temáticas, la cobertura y las potencialidades que te pueden utilizarlo para efectos de investigación o de estudio en su caso. Antes que nada me presento, mi nombre es Alonso Cavieres, soy bibliotecario, actual formador para la región del Cono Sur, lo cual incluye Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, me radico en Santiago de Chile para la empresa ProQuest. Ustedes se consultarán qué es la empresa ProQuest. La empresa ProQuest es una empresa multinacional que se preocupa que su rubro principalmente es la gestión de conocimiento, es decir, poder transmitir información de corte académico a bibliotecas académicas desde el punto de vista de los ebooks, desde el punto de vista de las revistas de corriente principal que pueden ser útiles para la investigación y también desde el punto de vista del software para la automatización de bibliotecas. En este contexto, ProQuest Central vamos a definir los siguientes objetivos para la sesión, es decir, esto es lo que en realidad durante la sesión del día vamos a ver. Primero, describir adecuadamente el contenido propio de ProQuest Central, saber efectivamente cuál es la cobertura temática que tiene el producto, acceder a las colecciones de ProQuest Central a través de la plataforma de ProQuest. Nosotros tenemos una única plataforma para gestionar todo nuestro contenido académico, lo cual les facilita a ustedes, en cierto sentido, la adquisición de él. Por lo tanto, vamos a mostrar todo el flujo de cómo ingresar a través de la página de biblioteca para luego llegar a el recurso. También vamos a demostrar las principales funcionalidades de la plataforma. Vamos a ver cómo se hacen las búsquedas básicas, búsquedas avanzadas, cómo generar citas automatizadas a partir de la plataforma, cómo crear mi cuenta, mi estantería, cómo traducir texto en línea, cómo guardar búsquedas, entre otras cosas. Y finalmente vamos a reconocer la importancia de los recursos multidisciplinarios en la biblioteca. Entonces, en resumen, esos son los objetivos de la sesión que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, una parte es teórica, es decir, voy a explicar en detalle en qué consiste el producto, mientras que en la parte práctica les voy a hacer una demostración de la plataforma. ¿Ok? Cualquier consulta, no tengo problema que me escriban al chat durante el desarrollo de la capacitación, siempre me voy a tomar un minuto de contestarla a la brevedad. Entonces, ¿qué es lo que es ProQuest Central? Bueno, ProQuest Central es una base de datos en texto completo, multidisciplinaria, es decir, cubre las 10 grandes áreas del conocimiento definidas por ProQuest, y se compone de 47 bases de datos, es decir, es un paquete completo de bases de datos que incluye 47 que abordan diferentes aspectos del conocimiento. Cubre más de 175 temas en específico y adicionalmente tiene 17 subbases de datos. Esto se traduce en millones de documentos. Y no solamente estamos hablando de artículos de corte académico, sino que estamos hablando de libros electrónicos, de informes de sectores de la industria, por ejemplo, de videos, entre otras cosas. Es decir, adicionalmente hacer multitemática es multiformato, lo cual hoy en día en educación es bastante importante. Entonces, a modo de resumen, 47 bases de datos, ¿cierto? El acceso a texto completo, eso significa que ustedes por cada artículo que recuperen van a poder tener la posibilidad de revisarlo en PDF o en HTML, pero el contenido completo. Todos los documentos que son propios de la base de datos de ProQuest están sujetos a un alto control de calidad y aquellas 175 áreas temáticas están cubiertas con diferentes tipos de documentos, ¿cierto? Revistas, que es lo principal que se consume, pero también tenemos informes del sector de industria, tenemos tesis, tenemos ebooks, tenemos videos, entre otras cosas, lo cual lo hace bastante atractivo para efectos de investigación. Entonces, ¿cuál es el contenido o cuáles son los 4 puntos clave? Primero, la revista académica es clave por área, por cada una de las áreas temáticas. Revistas con alto factor de impacto, por lo cual son revistas revisadas por pares y les van a permitir, para efectos de investigación y sus referencias, utilizarlas para investigar estos tipos de recursos. Los contenidos para las becas de investigación. Lo último en información, la base de datos no es estática, es dinámica, constantemente se van añadiendo nuevos documentos, por lo tanto, muchas veces van a encontrar preprints, es decir, artículos prepublicados antes de que se publiquen en revistas académicas, lo cual le va a permitir
en cierto sentido, acceder a la información mucho más rápido y algunos recursos de enseñanza, ¿cierto? Como por ejemplo, video. Esa es la cobertura temática completa que nosotros tenemos, es decir, tenemos noticias internacionales, tecnología, temas de biología, ciencias de la computación, temas militares, informes de industria a través de Avinform, eh, contenido temático en base a ciencias sociales, contenido temático en base al área de la salud. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los contenidos está marcado con un color y ese color hace directa referencia a la cobertura temática bajo la cual está la base de datos. Importante, los publishers o nuestros editores en el área académica son de prestigio internacional, si bien más de algunos lo deben conocer, entre ellos los destaco Springer, Elsevier, The Lancet y Emerald Publishing and Cambridge University Press. O sea, básicamente hay editores de calidad que publican su revista académica a través de nuestra plataforma. Y tenemos una ampliación de cobertura. Básicamente lo que le estoy mostrando yo es lo que ha pasado durante el año 2000, a finales de 2018, principios del año 2019, en los cuales se han incorporado más editores en diferentes áreas del conocimiento y identificar cuál es el contenido efectivamente que utilizan los investigadores, al igual que los estudiantes. Nosotros hicimos una encuesta durante el año 2017 para identificar qué tipos de recursos de información utilizaban nuestros investigadores de los recursos ProQuest. Lo respondieron cerca de 1.400 personas y ellos identificaron que lo primero que se utiliza básicamente son revistas académicas, pero también los ebooks, otras dissertation and thesis, documentos de conferencia, entre otros, también son utilizados para efectos de investigación y, en contraparte, ¿qué es lo que utilizan los estudiantes? Principalmente books, libros y publicaciones académicas. Básicamente lo que quiero mostrar con esta diapositiva es que todos los tipos de documentos están cubiertos en la base de datos multidisciplinaria ProQuest Central de UPN. Podríamos mirar algunas revistas y periódicos esenciales que también tiene, porque la base de datos no solamente se compone de artículos de revistas, sino que tenemos acceso a los periódicos más importantes del mundo, entre ellos el New York Times, The Economist, The Guardian, Le Monde, The New Yorker, entre otros. Bueno, ¿qué beneficios tienen ustedes, por ejemplo, al utilizar este recurso? Bueno, siempre hay un crecimiento exponencial de los documentos que se van incorporando. Nosotros tenemos un equipo de bibliotecarios que se encarga de gestionar el acceso y incorporar nuevos materiales a la base de datos. Tenemos títulos exclusivos que no son o no nos van a encontrar en otro tipo de contenido académico y también van a tener un mayor porcentaje de títulos que están cubiertos en texto completo. Seguimos. Más revistas académicas se incorporaron de estos tres editores, Springer, Cambridge y Karger, entre otros, y tenemos más de 25 nuevos periódicos que se agregaron a principios de año, más de 100.000 tesis adicionales, lo cual lleva casi a 250.000, y algunos informes de mercado de proveedores que son muy específicos de la industria y permiten hacer investigación aplicada, ¿cierto? A través de Avinform vamos a poder revisar algunos de estos asuntos. Bueno, hay algunos recursos de aprendizaje, tenemos más tipos de contenido, entre otras acciones, y vamos ya llegando a la parte de la demostración, ¿cierto? Entonces, una vez que ya hemos presentado el recurso, es muy importante identificar cómo podemos acceder a él. Entonces, en este momento voy a cambiar la presentación de la vista web y la vamos a mostrar con un browser. A ver cómo logramos acceder, ¿cierto? Nuestra demostración nosotros siempre vamos a acceder a través de la página de de la biblioteca UPN, ¿cierto? Que en este caso es bibliotecavirtual.upn.edu.p, ¿cierto? Muy importante, el acceso a los recursos electrónicos siempre va a ser con nombre de usuario y contraseña. Y esto no significa que ustedes van a acceder netamente dentro del campus, también los pueden hacer desde sus casas o de cualquier punto que tenga una conexión a internet, ya que el nombre de usuario y la contraseña son genéricos para todos sus servicios, eso es muy importante. Entonces, acá yo tengo un nombre de usuario y contraseña de prueba para que lo podamos mirar en detalle.
y vamos a acceder a los recursos de nuestra biblioteca. Bueno, dentro de la página principal, ¿cierto? Vamos a tener nuestro catálogo en línea, la biblioteca virtual, el conjunto de revista A2Z y el repositorio institucional. Entonces, vamos a dar un clic dentro de la sección Servicios en línea, el tab número 2, Biblioteca virtual. Biblioteca virtual muestra el conjunto de recursos suscritos, ¿cierto? En este caso la biblioteca UPN no únicamente tiene ProQuest Central, existen otros productos de contenido que también les permiten ayudar por sus investigaciones, algunos que son propios de ProQuest, como por ejemplo eBook Central, y algunas colecciones que son desde otros editores como Cengage o Pearson, ¿cierto? También tenemos acceso a nuestra herramienta RefWorks para la gestión de citas bibliográficas. Y acá en la sección base de datos, vamos a dar un clic dentro del recurso ProQuest para acceder al recurso. ¿Cierto? Me va a preguntar por la autenticación. En este caso yo tengo una ID de docente administrativo. Y vamos a acceder a lo que es la plataforma de ProQuest, ¿cierto? La plataforma de ProQuest tiene una particularidad. Primero, es muy intuitiva y fácil de usar. Está diseñado con una única interfaz de usuario, lo que le va a permitir explorar todo el contenido de la plataforma sin la necesidad de saltar de interfaz en interfaz. Entonces, lo primero, ¿cómo la explicamos? Partimos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. El primer tab nos va a permitir identificar una búsqueda básica. Les recuerdo, estamos buscando dentro de millones de documentos, por lo tanto, búsquedas generales como por ejemplo marketing o social science, ciencias sociales, va a ser muy amplia. Idealmente siempre debiésemos definir búsquedas específicas que aglutinaran más de 2 términos de búsqueda. Adicionalmente a la búsqueda básica, vamos a tener la búsqueda avanzada que nos va a permitir hacer algunos filtros por tipo de documento, por tipo de fuente y también por el idioma, ¿cierto? Vamos a tener la oportunidad de revisar algunos ejemplos con búsqueda avanzada para poder definir algunos rangos de búsqueda, por ejemplo, cuando estamos investigando efectivamente sobre un tema en el cual nos interesa saber lo último publicado con respecto a, vamos a hacer un ejercicio con respecto a ello. Y también vamos a tener el listado de publicaciones. ¿Ok? El listado de publicaciones tiene la particularidad de mostrar el listado completo de todos los títulos que componen la base de datos. Entonces, aquí ya tenemos más de 54.355 publicaciones. Voy a revisar si hay alguna pregunta en el chat, todavía no. Y adicionalmente vamos a tener la oportunidad de examinar, ¿cierto? Ya sea por la guía temática, es decir, esto nos va a permitir explorar la base de datos completamente, identificar los informes de AVI Informa a través de la investigación del mercado y la sección industrial, y aquellos informes para empresa, materias primas o la sección de informes por país. O sea, la opción de examinar nos va a permitir hacer un browse del contenido académico propio de ProQuest Central. Importante también, dentro del menú de navegación principal, en la esquina superior derecha, vamos a tener la opción de revisar las búsquedas recientes, las entradas seleccionadas, voy a explicar un poquito más adelante eso, y mi cuenta. Nosotros tenemos dos opciones para poder utilizar la plataforma. Podemos utilizarla para efectos de hacer revisiones de literatura, ¿cierto? Poder investigar, encontrar información relevante, pero también podemos crear nuestra cuenta personalizada para poder administrar su propia investigación. Si ustedes requieren hacer alguna investigación en particular con respecto a algún tema, pueden crear su cuenta y en esta sección vamos a tener la posibilidad de guardar las búsquedas, generar alertas de contenido, por ejemplo, vía RCS, para que cuando haya alguna actualización con respecto a un tema, automáticamente se les devuelva la información, y también van a tener la oportunidad de generar sus referencias bibliográficas, guardar su búsqueda, entre otras cosas. O sea, les va a permitir con mayor medida gestionar la investigación. Y otro punto importante es en la esquina superior derecha vamos a tener el símbolo de ayuda y asistencia que nos va a permitir
acceder a la ayuda de ProQuest. O sea, muchas de las cosas que yo les voy a contar hoy en día son propias de la plataforma y la pueden gestionar directamente a través de la ayuda y asistencia, como por ejemplo cómo realizar una búsqueda avanzada, cómo explorar el tesauro, cómo crear mi cuenta, entre otras cosas. Es decir, mucho del contenido que vamos a ver el día de hoy está documentado y eso les va a permitir, en cierto sentido, reforzar algunas cosas que si bien vimos el día de hoy, lo pueden hacer más adelante. Entonces, comencemos básicamente con una búsqueda básica. Les recomiendo siempre utilizar más de dos términos de búsqueda para poder generar especificidad en la recuperación de contenido. Por lo tanto, voy a partir con un concepto. Por ejemplo, teoría de juegos. Si se fijan, automáticamente se va creando la opción de autocompletar las búsquedas. ¿Cómo funciona esto? Muchos de nuestros usuarios que han gatillado búsqueda en la plataforma se almacenan y el sistema la ofrece como recomendada en base a nuestro argumento de búsqueda. Esto es bastante relevante porque a veces estamos buscando sobre algún tema y no llegamos a la palabra específica y la plataforma de ProQuest a través de la opción de autocompletar nos va a permitir entregar mayor contenido, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de escribir nuestro argumento de búsqueda y aplicar algunos filtros inmediatos. Si yo lo quiero el contenido en revistas científicas, en libros, contenido de video, audio o tesis doctorales y tesinas, ¿cierto? Y también podemos identificar si queremos el contenido en periódicos, revistas especializadas, informes de industria, fuentes por cable, blogs, podcasts y sitios web y documentos y actas de conferencia. Es decir, podemos hacer un filtro inicial, lo cual puede incluir búsqueda en texto completo y revistas que son evaluadas por pares, ¿cierto? Donde vamos a tener peer review en la revisión de aquellas publicaciones. Vamos a tener algunos consejos de búsqueda en la parte inferior. Sigue, por favor, comencemos con Game Theory para que podamos ver la entrega del documento. Le damos un clic en la opción de lupa para gatillar la búsqueda. Y si se dan cuenta, automáticamente los resultados de búsqueda, que son más de 1 millón de resultados, quedan organizados por relevancia. ¿Qué es lo que es la relevancia? Al fin y al cabo, es la cantidad de coocurrencia de términos dentro del registro del documento. Eso quiere decir, si por ejemplo Game Theory está en el título del documento, lo va a recuperar antes que aquello que esté en el resumen. En consecuencia, podemos organizar los resultados de búsqueda, ya sea por la relevancia, el concepto que les mencioné anteriormente, o poder ordenarlos por el más antiguo, es decir, el último, el artículo publicado más antiguo o el más reciente, ¿cierto? Y esto nos permite hacer una especie de orden dentro de la lista de resultados. Siempre yo recomiendo por la relevancia, ya que nos va a permitir encontrar los primeros resultados. Podemos aplicar algunos límites a la búsqueda para poder hacerla más específica. Eso es aplicar texto completo, por ejemplo, y limitar efectivamente aquello que sea texto completo o también aquello que sea artículos evaluados por pares, ¿cierto? Y si se dan cuenta de 1 millón de registros, más de 1 millón de registros, bajamos rápidamente a 242.000, lo cual nos va permitiendo hacer desde un punto de vista exploratorio, nos permite hacer una actividad específica para poder encontrar documentos más relevantes para nuestra investigación. También podemos filtrarlos por tipo de fuente, es decir, tenemos varios tipos de fuentes, revistas científicas, revistas de carácter en general, ponencias y actas, documentos de trabajo, entre otras cosas. Por ejemplo, yo quiero solamente incluir revistas científicas aplicadas a la teoría de juegos. Y adicionalmente puedo definir la fecha de publicación, por ejemplo. Lo último publicado en los últimos 12 meses con respecto al tema que estoy investigando. Y si se dan cuenta, estas opciones nos van permitiendo hacer nuestra búsqueda más específica y poder llegar a resultados que sean más relevantes o pertinentes para nuestra investigación. Básicamente, adicionalmente tenemos algunos otros filtros, como por ejemplo la materia del documento, el tipo de documento, el idioma de la publicación. Si yo, por ejemplo, quisiera filtrar solamente lo que estuviese en español. Les recuerdo, ProQuest Central no solamente es multidisciplinaria, también es multiidioma.
Y también aplicar algunos otros filtros, como por ejemplo el lugar de publicación, la persona que está incluida dentro de la investigación o la empresa u organización que está dentro de SER. Ustedes pueden segmentar los resultados, ¿cierto? Adicionalmente, vamos a tener un conjunto de herramientas en la esquina superior derecha que nos van a permitir optimizar esta búsqueda. Entre las cosas que destacan tenemos la herramienta de citación. Al dar un clic sobre alguno de los documentos, por ejemplo, el primero, al dar clic sobre la herramienta de citación, va a construir automatizadamente la referencia bibliográfica en más de 40 formatos diferentes, siendo los principales APA sexta edición y ISO 690-2. Ustedes, dependiendo del corte de su investigación, van a poder utilizar el estilo de referencia bibliográfica que es el adecuado, ¿cierto? Para ciencias sociales APA, para efectos generales puede ser Chicago o ISO 690, para efectos de medicina o de ciencias de la salud Vancouver, entre otros. También tenemos la opción de los resultados que generemos, podemos enviarlos por correo electrónico a nuestra cuenta, ¿cierto? Definir un formato de envío y enviarlo a nuestro correo electrónico. Y también tenemos la oportunidad de guardar búsquedas y generar alertas. Pero para guardar búsquedas y generar alertas es necesario tener una cuenta de investigación. Al final de la sesión vamos a tener la oportunidad de revisar cómo crear una cuenta de la sesión previo que hayamos visto las principales fortalezas de la plataforma. Entonces, pasemos a la fase en la cual revisamos el documento final, ¿cierto? Que en realidad es lo que me interesa. Yo tengo la opción doble de poder revisar dentro de este mismo registro el texto completo a través de la herramienta de resumen y detalles, o darle un clic directamente en el texto completo y saltar al texto completo del documento. O derechamente ver el texto completo en formato PDF de acuerdo a sus intenciones, ¿cierto? Importante, ustedes adicionalmente de ver y leer en línea, ustedes pueden hacer descargas de los documentos y posteriormente leerlos offline y armar su propia bibliografía en base a. Adicionalmente, es posible también ingresar dentro del mismo registro y ver información más específica. Y por favor, hagamos este ejercicio. Al ingresar dentro del documento, voy a tener el título, el link a la revista. Si efectivamente el documento tiene referencias a otras revistas o a la misma revista en la cual fue publicado, va a aparecer como un hipervínculo, lo cual le va a permitir revisar en la revista completa. Por ejemplo, en este caso, para la publicación de teoría de juegos, la revista Enfoques está en texto completo en la base de datos. Vamos a tener siempre un resumen. Vamos a tener el acceso al texto completo en formato HTML. Muy importante, esto no está disponible para todos los documentos, tan solo para algunos. Vamos a tener la herramienta de poder traducir, es decir, cuando aquellos documentos estén en inglés, por ejemplo, vamos a tener la opción de aplicar una traducción automatizada al documento. ¿Y cómo lo hacemos? Dando un clic rápidamente en el botón traducir y elegimos el formato de origen, en este caso el texto está en español, y lo vamos a traducir al inglés. Y automáticamente se genera la traducción. Esto es válido tanto para el texto completo, al igual que como para el resumen del documento, ¿cierto? Vamos a tener la opción de traducirlo en esta pestaña. Adicionalmente tenemos la opción de explorar el texto completo del documento, tal como se lo mencionaba, y poder, por ejemplo, descargarlo si en caso que lo necesitáramos. Poder descargarlo para una lectura fuera de línea en caso de que ustedes lo necesitaran transportar o enviar por correo electrónico. Adicionalmente, también tenemos la opción de ver
los resumen y detalles, situación que ya habíamos mirado anteriormente, y en el panel lateral derecho vamos a tener las herramientas de lectura, ¿cierto? Lo cual nos va a permitir descargar el PDF directo, generar la cita bibliográfica, guardarlo en el área personal si fuese necesario, o, por ejemplo, integrarlo con Google Classroom o con Google Drive, que es una herramienta muy importante de integración con los recursos ProQuest. Adicionalmente tenemos la opción de guardar las investigaciones y esto lo vamos a ver un poquito al final cuando revisemos el tema el- de la creación de mi cuenta. Y también, muy importante, la plataforma de ProQuest utiliza diferentes algoritmos lingüísticos que nos van a permitir optimizar nuestras búsquedas, ¿cierto? Por ejemplo, si buscamos por palabras que tengan tilde o no tengan tilde y que nosotros lo escribamos directamente, con respecto al tema de la gestión de los diacríticos, la plataforma es lo suficientemente inteligente para determinar qué palabras tienen tilde y aquellas no y entregar los mejores resultados de búsqueda. De la misma manera, tenemos un sistema de recomendación de artículos que nos van a permitir identificar aquellas palabras clave del documento y poder entregar información relacionada. Es decir, les va a permitir obtener la tarea del browse, es decir, poder adicionalmente a recibir un documento, van a tener la opción de ver elementos relacionados. Y por ejemplo, miremos algún elemento relacionado con respecto a. Y esta herramienta nos va a permitir navegar por el conocimiento. Entonces, ya vimos tres de las funciones importantes: buscar, revisar nuestro sistema de filtro y facetas, hacer específica la búsqueda y llegar al documento. Si se dan cuenta, es bastante sencillo y es bastante sencillo y adicionalmente es bastante útil para efectos de guardar investigaciones dentro de nuestro estante. Entonces ya tuvimos la oportunidad de revisar la búsqueda básica. ¿Hasta este punto hay alguna pregunta? Continúo entonces. La búsqueda avanzada lo podemos utilizar ya cuando tengamos nuestra exploración del contenido que queremos investigar hecha a través de una búsqueda básica. La búsqueda avanzada nos van a permitir especificidad en la recuperación de contenido. Por ejemplo, para la misma búsqueda que realicé anteriormente, teoría de juegos, vamos a poder identificar algunas cosas como ¿cuándo fue lo último publicado? Por ejemplo, en los últimos 30 días. O adicionalmente sumar un lugar de publicación o seleccionar un tipo de documento. Si queremos añadir más filas, por ejemplo, con un autor específico o con una herramienta, por ejemplo, si lo agregáramos con una fecha de publicación o un lugar de publicación, podemos hacerlo. Es decir, nos va a permitir acotar nuestra búsqueda a un resultado específico conforme a nuestra investigación. Adicionalmente, vamos a tener la opción de revisar todas las búsquedas recientes que hemos revisado, todos los resultados de búsqueda que se han gatillado y adicionalmente las alertas, ¿cierto? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, defino una búsqueda dentro de la plataforma, puedo generar una alerta de búsqueda para esa misma búsqueda dentro de la plataforma. ¿Qué significa eso? Que todo el contenido académico nuevo que ingrese ustedes lo van a recibir vía una notificación por RCS o por correo electrónico. Situación que es bastante favorable para efectos de investigación. Y adicionalmente, vamos a tener la opción de revisar la herramienta de Tesauro, que es una guía temática de contenidos en base a esa base de datos y algunos consejos de búsqueda, ¿cierto? Que son recomendaciones de cómo buscar. En ProQuest nosotros podemos utilizar algunas, por decirlo de alguna manera, comodines que nos van a permitir optimizar las búsquedas dentro de la plataforma, como por ejemplo el hecho de utilizar truncadores, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría buscar economy, ¿cierto?
Y si utilizo el truncador de asterisco, va a truncar todo el contenido a la derecha. Eso identifica que yo defino un lexema para la palabra y con el asterisco va a recuperar todo lo relacionado con la raíz de esa palabra. Ejemplo, econo, economía, economy, economics, entre otras cosas. Hagamos una prueba. Solamente por título para poder acceder rápidamente. Si se dan cuenta. Entonces la búsqueda avanzada siempre nos va a permitir hacer una especificidad de contenido dentro de la plataforma. Adicionalmente a la búsqueda avanzada, vamos a ver el listado de publicaciones que están contenidas dentro de la plataforma de ProQuest. Muy importante, la plataforma de ProQuest, cuando ustedes accedan, van a tener la posibilidad de acceder al contenido aquí en el tab de base de datos, al contenido de eBook Central, que son solamente los libros electrónicos y también ProQuest Central, ¿cierto? En este caso en particular, para yo poder filtrar el contenido exclusivo de ProQuest Central, basta con que dé un clic sobre la base de datos, con el botón Usar base de datos seleccionada, y voy a tener al acceso a las publicaciones que están en texto completo. Más de 29.000 publicaciones en texto completo están dentro de la plataforma de ProQuest a través de ProQuest Central. Y ustedes pueden hacer este filtro ya sea por título de la publicación o filtrarlos, por ejemplo, por formato. Quiero saber efectivamente qué hay en idioma español en la base de datos. Todos los títulos que tienen acá, que tienen texto completo en español, o me interesa, aún así, me interesa saber cuáles son los informes, por ejemplo, los informes que son propios de la industria. Y aquí los puedo revisar y hacer el filtro por tipo de fuente. Y podría seleccionar, por ejemplo, el informe y aplicar cuáles son aquellos informes que son de acceso único a través de la plataforma de ProQuest y tienen relación directamente con la industria de investigación que tengo. Y podemos acceder directamente al texto completo a través de ello. Podemos siempre examinar los números específicos de la publicación. Todo el contenido está en base a hipertexto, por lo tanto los vínculos funcionan perfectamente y podemos acceder, ¿cierto?, al contenido propio de esta publicación en particular hasta llegar al texto completo. Es decir, ProQuest nos entrega un sinfín de recursos de investigación para efectos de investigación, ¿cierto? Y adicionalmente vamos a tener la opción de examinar, en la cual vamos a tener una guía temática fundamental que nos va a permitir explorar el contenido en base a estas áreas temáticas. Como por ejemplo, me interesaría saber algo de Computers and Internet, es decir, información de ciencias de la computación, y me gustaría saber específicamente sobre IT Management. Entonces podría, por ejemplo, revisar, me interesa el tema de cómo planificar. Y efectivamente voy a tener los documentos también organizados en base a esa estructura de contenido. Entonces, resumiendo, hemos visto hasta este minuto la posibilidad de generar búsquedas básicas a través de la plataforma de ProQuest, generar búsquedas avanzadas con el objetivo de hacer resultados más específicos. Tuvimos la oportunidad de revisar el listado de publicaciones y también poder examinar el contenido de la base de datos de ProQuest a través de la función de examinar y explorar por área temática. Muy importante, y esto es bastante relevante, ¿qué pasa con los enlaces a las publicaciones que nosotros generemos, ¿cierto? Es probable que en el futuro muchas de las investigaciones que nosotros generemos sean hipervínculos o la bibliografía que se genere sean hipervínculos a la plataforma de ProQuest. Las URL que se generan dentro de la plataforma son de carácter permanente. Eso significa que van a durar a perpetuidad en base a algún documento de enlace que ustedes tengan con ProQuest. Por otra parte, también van a tener la posibilidad de generar búsquedas, por ejemplo, cuando gatillamos una búsqueda. Ejemplo,
por ejemplo, ciencia en términos de Estado y gobierno, la búsqueda que se genera a partir de acá es una URL permanente que para este caso dura 3 años. Es decir, ustedes esa búsqueda la van a poder siempre identificar de esa misma manera. Situación que es bastante importante a la hora de vincular contenido, ¿cierto? Entonces, vamos a tener la posibilidad ahora de, para finalizar, generar una cuenta de usuario y poder gestionar nuestras publicaciones, ¿cierto? Acá basta con que nosotros al conectarnos al área personal, vamos a tener la posibilidad de crear una cuenta en el área personal, ¿cierto? En el caso particular de crear una cuenta es bastante sencillo. Necesitan tener un nombre de usuario, una contraseña, sus nombres y su dirección de correo electrónico, ¿cierto? Acá, por ejemplo, si ustedes utilizaran RefWorks, de hecho UPN suscribe a RefWorks y hemos hecho algunos talleres con respecto a, es posible vincular la cuenta desde ProQuest hacia RefWorks para hacer una importación directa de las referencias bibliográficas. Entonces, también permite hacer esta compatibilidad de investigación entre el contenido y el gestor de citas bibliográficas, ¿cierto? En este caso en particular, basta que ustedes completen los datos que están dentro del formulario para crear una cuenta. Del mismo modo yo lo hice acá previamente, generé una cuenta de investigación y me voy a conectar. O la voy a crear nuevamente. A ver, voy a hacerlo con una cuenta de correo fuera de la institución. Perfecto, ya lo tenía asignado. Ese error no les va a pasar a ustedes. Voy a recuperar mi contraseña rápidamente para que podamos revisar el estante personal. Un minuto, por favor. Recuperé mi contraseña. Ah, perfectamente, claro. Acá yo estoy creando una cuenta personal importante, quizás se me olvidó mencionarlo, pero en el momento que generamos una cuenta de investigación personal, esto está asociado directamente a nuestro login de acceso a UPN, ¿cierto? Entonces, idealmente lo que me dice el mensaje es que yo debiese tener un correo @UPN para poder generar una sesión. Voy a hacer una prueba rápidamente para poder mostrarle el contenido desde la plataforma de ProQuest. Un minuto, por favor. Entonces, como les comentaba, conectándonos al área personal. Y acá, si ustedes se fijan,
al momento de que ustedes creen una cuenta dentro de la plataforma, van a tener la opción de guardar un historial de lo que ustedes han hecho a través de su cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, los documentos que yo he accedido a través de esta cuenta para efectos de prueba han sido los siguientes. Y por ejemplo, con respecto al mismo tema, si utilizara el mismo argumento de búsqueda con el que hemos jugado, de Game Theory, vamos a tener la opción de seleccionar, por ejemplo, los resultados y los voy a guardar en mi estante personal, ¿cierto? Y estos resultados de búsqueda van a quedar dentro de mi investigación, ¿cierto? Y yo obviamente puedo organizar mi investigación como yo lo quiera. En este caso voy a crear un nombre de carpeta que se va a llamar Game Theory y va a permitir dentro de mi investigación poder organizar el contenido de ella. Y por ejemplo, si voy a mi cuenta de área personal, voy a tener los documentos guardados y efectivamente aquí están, ¿cierto? Ya agregué todos los documentos que he generado y también puedo hacer algunas acciones con respecto a, por ejemplo, podría citarlos de manera por volumen completo, generar una bibliografía a partir de ello, como ustedes lo ven en la pantalla. Se genera una bibliografía detallada de toda la investigación que he generado y también aquellas búsquedas que yo desee guardar. Por ejemplo, yo quisiera guardar una búsqueda en específico, la misma búsqueda de Game Theory, por ejemplo. Tengo la opción aquí de guardar la búsqueda en alerta, guardo la búsqueda y esta búsqueda se va a llamar Game Theory. Luego la puedo consultar desde mi investigación, ¿cierto? Y puedo consultar aquellas búsquedas guardadas. En caso de que ustedes, por ejemplo, tengan esta búsqueda, pueden obtener un enlace que es el enlace permanente a esa búsqueda, la cual va a durar 3 años. Importante, 3 años también duran aquellas cuentas que se generen en ProQuest y que estén en estado inactivo. Si una cuenta que ustedes generaron en el área personal está inactiva por más de 3 años, automáticamente se elimina. Entonces, ustedes a través del área personal van a tener la opción de poder organizar la investigación que tienen, organizando sus documentos, las búsquedas, creando alertas o inclusive vincularlas con herramientas del tipo RCS, situación que les va a permitir aportar un tanto de valor dentro de la organización, ¿cierto? Si ustedes son investigadores, efectivamente pueden hacer aquí el vínculo con RefWorks en el caso de que utilicen el gestor de referencias bibliográficas RefWorks para vincularlo con su cuenta de investigación en ProQuest. Bueno, esas han sido las principales funcionalidades que tiene la plataforma, cómo buscar contenido, cuáles son los recursos que hemos logrado mirar. Entonces vamos a volver a la presentación para revisar efectivamente nuestros objetivos de aprendizaje. Entonces, durante esta sesión tuvimos la oportunidad de alcanzar los siguientes objetivos, ¿cierto? Describimos adecuadamente el contenido de ProQuest Central, ¿cierto? Cuando vimos principalmente los principales editores, las coberturas temáticas y los informes de industria que estaban en las primeras slides. Vimos cómo acceder a las colecciones de ProQuest a través de la plataforma de ProQuest, siguiendo el flujo básico desde la biblioteca hasta el recurso. Vimos las principales funciones de la plataforma, ¿cierto? Crear nuestra cuenta, poder hacer búsquedas básicas, avanzadas, crear vínculos a las publicaciones, guardarlas, entre otras cosas. Y bueno, a través de, espero haberles transmitido la importancia de los recursos multidisciplinarios que tiene esta base de datos, que es un muy buen punto de partida para comenzar cualquier investigación. Les dejo información adicional. Esta presentación obviamente la voy a compartir con el equipo de biblioteca. Tenemos una LibGuide, que en realidad una LibGuide es un resumen del contenido propio del recurso.
Tenemos algunos videos de entrenamiento de ProQuest a través de nuestro canal de YouTube. Y finalmente les dejo mi correo electrónico en caso de que tengan alguna duda con respecto a la capacitación. Bueno, y en el caso de las bibliotecas para poder solicitar alguna formación especial. Muchas gracias por su atención. Quedo a la espera de sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Alonso. Chicos, por favor, si alguien desea hacer una consulta, Alicia, me habías consultado por el chat. ¿Podrías, por favor, hacer la consulta a Alonso? Sí, la estoy leyendo en este minuto. Alicia indica las cuentas que se deben crear son con correos VPN solamente, no pueden ser una cuenta personal tipo Gmail y Hotmail. Bueno, en general, te explico un poquito. El acceso a las cuentas de ProQuest está condicionado por su sistema de autenticación que es OpenATEN, ¿cierto? Si bien eso es transparente para ustedes como usuarios finales, pero eso indica que ustedes deben utilizar un único nombre de usuario y contraseña para acceder a todos los servicios de la biblioteca. En este contexto, dado la configuración de la plataforma de ProQuest, efectivamente para crear una cuenta debe ser con un correo electrónico de ProQuest. Yo traté de acá hacer una prueba a través de su canal con una cuenta Gmail y no logró conectarse. Entonces debe ser sí o sí con una cuenta VPN. Perfecto, gracias, Alonso. Por favor, chicos, ¿alguna consulta más para ya poder ir terminando y cerrar la capacitación, por favor? A mí me gustaría, si bien comentarles que este servicio, bueno, está previamente grabado, obviamente, pero sí es bien importante su feedback con respecto a la presentación. Por lo tanto, les voy a dejar un enlace para todos. De hecho, ahí está. Se los pegué en el chat. Si no lo logran verlo, lo puse ahí en un blog de notas. Es una pequeña encuesta de servicio que me ayudaría bastante si la lograran responder para evaluar la capacitación. Ok, también te la dejo a ti para que puedas revisarla y evaluar el servicio. Perfecto. Bueno, creo que ya hemos culminado. Voy a terminar de grabar.